¿sí? Y para hablar de la terminación de los contratos, nos vamos a ir directamente al artículo 76. En el artículo 76 vamos a encontrar precisamente la definición de lo que es un contrato, es una terminación de un contrato de trabajo, ¿sí? Por favor, que se puede tener ahí su código para que me ayuden y me apoyen con la lectura. Entonces, en el artículo 76 dice, hay terminación de los contratos individuales de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral le ponen fin a esta, cesándola efectivamente, ya sea por voluntad de una de ellas, por mutuo consentimiento, por causa imputable a la otra, o en que ocurra lo mismo por disposición de la ley, en cuyas circunstancias se extinguen los derechos y obligaciones que nacen con los contratos de trabajo. En el artículo 77 se lo subrayan porque estamos hablando del despido directo. El despido directo dice que, por favor, son causas que facultan al patrón a dar por terminado los contratos individuales de trabajo sin responsabilidad de su pago. Eso quiere decir que si de todas estas causales nosotros le damos motivos al patrón para que nos despida, no nos va a cancelar o no nos va a pagar lo que se refiere a la indemnización. Las demás prestaciones como aguinaldo, vacaciones, bonificación de incentivo y bonificación anual para el sector privado y público, el famoso mono 14, son derechos irrenunciables. Eso, aunque nosotros renunciemos, aunque el patrón nos despida, nos tiene que pagar esos derechos irrenunciables. Aquí estamos hablando más que todo del lo relativo a la indemnización. Entonces dice, son causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte, cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral, acuda a la injuria, la calumnia o la piedad de hecho contra el patrón o sus representantes de esta en la dirección de la empresa. Bueno, aquí es la responsabilidad que nosotros tenemos de tener una conducta intachable en la empresa y por favor, no podemos acudir a la calumnia, a la injuria y mucho a la piedad de hecho. Y en el material que ustedes tienen, yo les hice ahí una definición de lo que es una injuria, una calumnia y por supuesto la piedad de hecho. Inciso B. Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra algún compañero de trabajo durante el tiempo que se efectúan las labores, siempre que con consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina, se alteren las labores. Bueno, es interesante. No solo vamos con la injuria, la calumnia en contra del patrón y los representantes, también contra nuestros compañeros de trabajo. Claro, hay requisitos y circunstancias que se deben de dar. ¿Cuáles? Bueno, pero que no hayan sido provocados. Dos, que esto provoque realmente que se rompa y se altere gravemente la armonía en la empresa. En su inciso C, cuando el trabajador fuera del lugar donde ejecuta las labores o en horas que sean de trabajo acuda a la injuria, la calumnia, la vía de hecho, contra el patrón o sus representantes en la dirección de las labores, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y en consecuencia de ello se haga imposible la convivencia y armonía en la relación del trabajo. Fíjese que lo interesante del inciso C es que está hablando dentro y fuera del trabajo. Dentro y fuera del trabajo no podemos proceder ni a las vías de hecho, ni a la calumnia, ni a la injuria, en contra del patrono, ni en contra de sus representantes, ¿sí? Claro, claro, siempre y cuando ellos no nos hayan provocado. Ese es un requisito y que, por supuesto, la convivencia y la armonía en la empresa sea imposible. Inciso D. Cuando el trabajador comete algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio del patrón, en alguno de sus compañeros de trabajo viene en perjuicio de un tercero en el interior del establecimiento. Asimismo, cuando causa intencionalmente por descuido o negligencia en daño material a máquinas, herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados en forma inmediata e indudable con el trabajo. Entonces aquí estamos también, si cometemos algún delito en contra del patrón, en contra de nuestros compañeros de trabajo, en contra de una persona que está en las instalaciones del lugar de trabajo, es motivo para que el patrón nos despida. Pero también la negligencia, el descuido en cuanto al material que utilizamos, o sea, la máquina, las herramientas, la materia prima, también es motivo para que él nos despida. Cuando el trabajador revela los secretos que aduce el inciso G del artículo 63, secretos de producción, secretos comerciales, hablamos de secretos administrativos, cualquier secreto que se pueda revelar de la empresa es motivo para que nos despida. Cuando el trabajador revele, esos están contenidos en el inciso G del artículo 63, que por supuesto son prohibiciones que nos corresponden a nosotros.
Inciso F, cuando el trabajador deja de asistir a su trabajo sin permiso del patrón o sin causa justificada, durante 2 días completos y consecutivos, ¿sí? O 6 mediodías durante un mismo mes calendario. 2 días que faltemos o 6 mediodías es suficiente para que el patrono nos dé por despedidos. Claro, ¿cuál es el asunto? Ya nosotros por alguna circunstancia justificada no asistimos, basta con llevar la justificación el día siguiente que nos incorporamos a las labores para que ya no tenga esa causal de despido, para que no tengamos esa causal de despido los trabajadores. Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta a adoptar las medidas preventivas o seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, o cuando el trabajador se niegue en igual forma a acatar las normas e instrucciones del patrón o sus representantes en la dirección del trabajo, le indican como para obtener mayor eficiencia y rendimiento de sus labores. Son 2 circunstancias, ¿verdad? Primero, que no adoptemos las medidas de prevención, en las encontramos en 97, a partir de 97 en el Código de Trabajo. Está, por ejemplo, el reglamento del 229-2024, que es lo relativo a la salud y seguridad ocupacional. Todo eso, pues claro, si nosotros no acatamos eso, va a ser, se hace con la intención de evitar accidentes o profesional representante. H, cuando se infrinja cualquiera de las provisiones del artículo 64 o su reglamento interno de trabajo debidamente aprobado. No es necesario el represimiento en estados de embriaguez. Bueno, lo que está diciendo el inciso H es de que primero las provisiones de nosotros en el 64, cualquiera de esas que comentamos, es motivo para que el patrón no nos despida. Y en caso de la embriaguez no es necesario el apercibimiento por escrito. Ahí estamos. Claro, la embriaguez dice siempre que ponga en peligro la vida y la seguridad de las personas o los bienes del patrón. En el inciso I, cuando el trabajador al celebrar su contrato de trabajo haya inducido al patrono pretendiendo tener cualidades y condiciones y conocimientos que evidentemente no posee y presentándole referencias o atestados personales cuya falsedad esté luego comprobada. Imagínense antecedentes penales falsos en los presenteos en motivo para despido y, claro, la denuncia penal respectiva. Cuando el trabajador sufra pena de arresto mayor o se le imponga prisión correccional por sentencia ejecutoriada. Lo que hemos hablado, el procedimiento es que alguien está detenido, tenemos 5 días para avisarle al patrono, tenemos, si nos da una medida sustitutiva, 2 días para incorporarnos al trabajo. Y cuando son delitos contra el patrono, si se demuestra a través de una sentencia absolutoria, de pagarnos todos los salarios que dejamos de vengar durante todo el proceso, durante el tiempo que duró el proceso. Luego tenemos el artículo 78. El artículo 78 lo que nos está narrando es lo siguiente. Solo déjenme, vamos a admitir aquí a... El artículo 78 lo que nos está narrando son 2 cosas. Que cuando el patrón no dé por terminado nuestro contrato de trabajo, de acuerdo a las causales del 77, que nos debe notificar por escrito. Nosotros tenemos el derecho de emplazarlo ante un juez de trabajo y previsión social en el tiempo de la presión, que son 30 días. O sea, lo emplazamos con el fin de que nos demuestre que esas causales del 77 es valedera. Eso es lo que pretende y narra el artículo número 78. Pero resulta que nosotros logramos probar de que no era ninguna de las causas. O sea, no había causa imputable para que nos despidiera. Él está obligado a pagarnos indemnización. Y además, si acudimos a la vía jurisdiccional o vamos a tribunal, durante el momento que nos debió de pagar la prestación y no lo hizo, y mientras dure todo el proceso. Esto es importantísimo. La Constitución habla de menos meses, aquí ya se supera 12 meses. Imagínense, son el salario equivalente a 12 meses. Ahora sí tenemos el despido directo. El 77 y 78 es despido directo. El patrón nos da por despedido. Pero en el artículo 79 y el 80, en el 79 están las causas donde nosotros los trabajadores nos damos por despedido. ¿Sí? Nos damos por despedido. Pero fíjense que
Adicionalmente, por ejemplo, con las causales de despido del artículo 77, hay trabajos específicos, ¿eh? Que también agrega otras causas. Por ejemplo, en el trabajo de casa particular, la falta de respeto o el maltrato notorio del trabajador doméstico para personas que habitan la casa es motivo para que nos despidan. Y también la desidia, que es la negligencia que nosotros tenemos para cumplir nuestras obligaciones. En el artículo, esto está en el artículo 166. En el artículo 168, trabajo del transporte. ¿Por qué no puede despedir el patrono? Dice, por infracción a la prohibición que indica el artículo 64, inciso C, o sea, la embriaguez. Ahí en el transporte también es obligada al despido. Y la falta notoria de respeto que se le debe a los pasajeros. La falta de respeto a los pasajeros es motivo para que el patrono lo despida en el trabajo de transporte. Artículo 173, trabajo de aprendizaje. El patrón no puede despedir sin responsabilidad de su parte al aprendiz que adolezca, que es incapaz de aprender el arte, el oficio, la profesión que se trate. En el artículo 181, que es el trabajador del mar y las vías navegables, ¿por qué adicionalmente al 77, por qué causa no puede despedir el patrón? La violación o desobediencia voluntaria y manifiesta las órdenes del capitán, en que nos den uso de sus atribuciones, el abandono de la guardia de la nave, la falta de respeto a los pasajeros y la violación al artículo 64, inciso C, que nuevamente estamos hablando de la embriaguez. ¿Sí? Ahora, por favor, artículo 77, anote que es el despido directo. Artículo 79, despido indirecto, donde nosotros los trabajadores nos vamos a dar por despedidos en virtud que el patrono puede cometer una de las siguientes causas. Cuando el patrono, inciso A, cuando el patrono no le pague el salario completo que corresponda en la fecha, el lugar convenidos o acostumbrados. Eso es importante. Si el patrono no nos paga completo el salario, no nos paga en el día establecido o nos cambia de lugar, es motivo para que Alexander Hernández diga, bueno, yo me voy por despedido. ¿Sí? Lo tenés que notificar al patrono que te está dando por despedido y le tenés que indicar porque usted no me está pagando completo mi salario. ¿Para efectos de qué? Esa es irresponsabilidad del trabajador, para efectos de que él debe pagarnos una indemnización equivalente a un mes de salario por cada año laboral. ¿Sí? Entonces, por favor, estamos con el primero. Segundo, inciso B. Cuando el patrono incurra durante el trabajo en falta de probidad u honradez o que se conduzca en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia a la calumnia de las vías de hecho contra el trabajador. Este también es otro motivo. Inciso C. Cuando el patrono directamente, uno de sus parientes, un dependiente o una de las personas que habitan la casa cometa con su autorización o tolerancia algunos de los actos enumerados en el inciso anterior. También puede ser que nosotros nos demos por despedidos por una actitud de sus representantes o en caso de trabajo de casa, por ejemplo, trabajo a domicilio, especialmente trabajo de casa particular, la falta de respeto que nos tengan nosotros o el maltrato que nos den es motivo para que nos demos por despedido. Inciso D. Cuando el patrono directamente o por medio de sus familiares y dependientes cause maliciosamente un perjuicio en el material y herramientas útiles del trabajador. Inciso E. Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores acuda a la injuria, la calumnia, la difamación o las vías de hecho contra el trabajador, fuera del lugar donde ejecutan labores o en horas que no sean de trabajo, siempre que dichos actos no hayan sido provocados por el trabajador y que como consecuencia de ello se haga imposible la convivencia y la armonía en cumplimiento del contrato. Cuando el patrón, un miembro de su familia o su representante en la dirección de labores o otro trabajador esté atacado por alguna enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador debe permanecer en contacto inmediato con la persona de que se trata. También es motivo para que nos demos por despedidos. Cuando exista grave peligro para la seguridad y salud del trabajador o de la familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas en el lugar de trabajo, por excesiva insalubridad en la región
o porque el patrono no cumpla con las medidas de prevención y seguridad que le ponen legales le establecen. Nosotros los trabajadores nos podemos dar por despedidos. Claro, siempre los tenemos que comunicar. Cuando cuando el patrón lo comprometa con su imprudencia o descuido, inexcusable la seguridad del lugar donde se realizan las labores o las personas que ahí se encuentran. Cuando el patrón no viole las provisiones contenidas en el artículo 62. Cuando el patrón o su representante en la dirección de las labores traslade a un trabajador a un puesto de menor categoría. No nos pueden variar las condiciones de trabajo o con menos sueldo, o le altere fundamental o permanente cualquiera de las condiciones de trabajo. Ese es el motivo para que no nos demos por despedidos. Sin embargo, en el caso que el trabajador hubiera ascendido a un cargo que comprenda funciones diferentes a las desempeñadas por el interesado, en el cargo anterior el patrono dentro del periodo de prueba puede devolverlo. Lo que está indicando es de que si nos da un ascenso, pero nosotros no tenemos la aptitud, la capacidad para desempeñarlo, nos van a devolver al puesto anterior. Eso significa que también nos van a dar el salario que teníamos anteriormente. No nos dejan el salario del ascenso, ¿sí? Y cuando se incurre en cualquier otra grave obligación que tenga por parte del patrón, ¿sí? Ahí estamos, ¿eh? Él dice que en caso de... Ahí, perdón, licenciado, ahí me perdí. ¿Qué quieres? Por ejemplo, si ahí me ascienden y no tengo los requisitos que el puesto que requiere y me devuelven a mi trabajo anterior, ¿pueden ellos, me tienen que colocar el salario del puesto nuevo o el anterior? No, no te quedas con el puesto. Si regresas a tu puesto anterior, el salario del puesto anterior. Ah, ok, de acuerdo, gracias. En caso de delitos, pues ustedes saben que ambos se reservan los artículos 79 y el 80, ahí mismo dice que es un despido indirecto. Miren, pues no nos confundamos, 77 el patrón nos despide directamente. Ever Carías dice, yo soy el patrón y los despido a Jorge. Pero resulta que la falta de pago, cualquiera de las circunstancias que leímos, las causas, viene Jorge y se da por despedido. El artículo 80 dice que Jorge trabajador debe notificarle a Ever patrono que está dándose por despedido por tal causal. El patrono tiene derecho a emplazarlo para que Jorge le demuestre la causal que está imputando. En un caso no se la demuestre, pues entonces no solo vas a tener que pagar daños y perjuicios, sino también aquí dice pagarle el importe del preaviso, o sea, el equivalente al salario. Si era un mes el que tenías que dar el preaviso, te van a hacer el equivalente, aparte de daños y perjuicios, el equivalente a ese mes de salario, ¿sí? Eso en concreto dice el 80. El artículo 81 habla del periodo de prueba, es de 2 meses, salvo que el patrón y el trabajador se pongan de acuerdo, puede ser inferior a ese número. Y por supuesto, durante la vigencia del periodo de prueba, patrón y trabajador pueden despedir sin responsabilidad de su parte y no se van a permitir las simulaciones. Bueno, pero ¿qué pasa tanto con el despido directo como en el indirecto? No, en el despido directo, si nosotros lo vamos a probar de que el patrón no nos despidió con justa causa, nos debe pagar indemnización y pues también daños y perjuicios si nos vamos a tribunales. Pero ¿cómo se ve la indemnización? Esto está en el artículo número 82, ¿sí? ¿Alguien tiene el artículo 82 por ahí, por favor, que me apoye a leerlo? Por favor, Daniel. Licenciado, buenas tardes. Artículo 82. Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye una vez transcurrido el periodo de prueba, por razón de despido injustificado del trabajador o por alguna de las causas previstas en el artículo 79, el patrono debe pagar a este una indemnización por tiempo servido. Y si los servicios no alcanzan a un año, en forma proporcional al plazo trabajado, para los efectos del cómputo de servicios continuos
se debe tomar en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea. ¿Continúo, licenciado? Bueno, sí, leamos. Entonces vamos a ir por partes, ¿sí? Entonces, primero, si el despido, ¿sí?, es injustificado, ¿sí?, de parte del patrón, o de parte nuestra es justificado porque nos dimos por despedido, él nos debe pagar el equivalente a un mes por cada año de trabajo servido, ¿sí? ¿Cómo se va a calcular? Bueno, el importe no puede ser objeto de compensación, en el inciso A, venta o cesión, ni puede ser embargado. Por favor, hay un banco que embarga la indemnización. La indemnización, por favor, es inembargable. Aquí lo dice muy claro en el inciso A. Y tampoco se puede compensar. Resulta que Jorge, que tenía una deuda con Ever Patrono, Ever viene y le dice, bueno, de tu indemnización yo te voy a descontar la deuda que tenés. No procede. Y el artículo A es 82, inciso A, es claro. Su importe, está hablando de la indemnización, su importe no puede ser objeto de compensación, venta o cesión, ni puede ser embargado. Salvo el artículo 97, por alimentos sí, pero por otra deuda no puede ser embargado. Su importe debe calcularse tomando como base el promedio de los últimos 6 meses. Ese es importante, ¿eh? Los últimos 6 meses. Bueno, los últimos 6 meses. Dice, la continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, por lo que hablamos, por ninguna de las suspensiones se ve interrumpida la relación laboral. Son nulas de pleno derecho las cláusulas de contrato que tienen que interrumpir la continuidad de los servicios prestados o por prestarse. El patrono que despida a un trabajador por causa de enfermedad o invalidez permanente o urgente no está obligado a satisfacer dicha indemnización. Fíjese que este inciso es el que toma mucho patrono, porque dice, bueno, si te vas a jubilar, entonces yo no tendría que pagarte indemnización. Lo dice el inciso D del artículo 82. Entonces, yo siempre digo a ustedes, apliquemos el indubio pro operario, porque su derecho a su indemnización por vejez, pues usted también es un aporte, no solo el patrono. 2, por invalidez, pues sí, como consecuencia de un accidente, usted quedó inválido y le van a dar una pensión, pero no tiene nada que ver el patrono con eso. Sin embargo, mire lo que dice. El patrono que despida a un trabajador por causa de enfermedad o invalidez permanente o vejez no está obligado a satisfacer dicha indemnización. No sé si alguien me puede hacer el favor de leerlo, por favor. ¿Alguien me puede leer el 82, inciso E? Muy bien, licenciado. Ahorita. El patrón, inciso E, el patrono que despida a un trabajador por causa de enfermedad o invalidez permanente o vejez no está obligado a satisfacer dicha indemnización, siempre que el asalariado de que se trate esté protegido por los beneficios correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y quede devengando de el momento mismo de la cesación del contrato, una pensión de invalidez, enfermedad o vejez, cuyo valor actual sea equivalente o mayor a la expresada indemnización por tiempo servido. Si la pensión que cubra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fuere menor según su valor actuarial, que conforme a la expectativa de vida del trabajador determine dicho instituto, el patrono queda obligado únicamente a cubrirle dicha diferencia. Si no gozare la dicha protección, el patrono queda obligado a pagar al trabajador la indemnización por tiempo servido que le corresponde. Pues como le digo, la discusión va a que se tiene, porque acá este artículo faculta al patrón a no pagarle por enfermedad de invalidez. Yo soy de la idea de que tanto uno como el otro programa del Seguro Social no solo contribuye el patrono, sino también el trabajador. Por lo tanto, sí procede la indemnización. Pero por supuesto serán los órganos jurisdiccionales los que van a decidir al final.
Si no sale dicha prestación, pues el patrón no va a tener que pagar lo que corresponde. El trabajador lee el último párrafo. Muy bien. El trabajador que por enfermedad o invalidez permanentes o por vejez sea imposibilitado de continuar en el desempeño de las atribuciones de su cargo o por cualquiera que sea esas circunstancias, que le cubra el 50% que no goce de los beneficios correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero sí disfrutándolos, únicamente le reconoce una pensión cuyo valor actuarial sea menor que la que le corresponda conforme a la regla inmediatamente anterior, de acuerdo con la expectativa de vida que para dicho trabajador fije el indicado instituto. El patrón no solo está obligado a cubrirle en el acto del retiro la diferencia que resulte para completar tal indemnización. En el caso de que la pensión que fije al trabajador el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sea superior o igual a la indemnización indicada en este párrafo. Según las normas expresadas, el patrono no tiene obligación alguna. Imagínense ustedes, qué barbaridad. ¿Dónde te quedaste? Se terminó, licenciado, en el último párrafo. Bueno, mira, pues aquí lo interesante es que lo que este artículo indica prácticamente es de que este inciso es de que si estuviéramos cubiertos por el Seguro Social no tendría el otro la obligación de pagarnos. Sin embargo, eso es de la idea que hay que aplicar el indubio pro operario. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos cuotas del Seguro Social. O sea, es un asunto totalmente diferente. Por cierto, lo acabo de platicar con una persona del Congreso para decirle que estos son los artículos que se deben de formar y dejarlo bien claro. Una cosa es la responsabilidad del patrón en cuanto a la indemnización y prestaciones de ley, y la otra, pues, por supuesto, es la parte de la previsión social, de la seguridad social, a través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bueno, el artículo 83 ya leímos lectura, es un famoso preaviso, por supuesto, para nuestra renuncia. En el artículo 180 y 173 del Código de Trabajo en Trabajo de Aprendizaje dice: el aprendiz puede poner término a un contrato con solo un aviso previo de 5 días. Esta es la excepción de todo el artículo 83. Ya lo leímos, no lo vamos a volver a leer, ¿sí? Y también me faltó que también en el trabajo del mar y la vía navegables, adicionales al 77, también, si nosotros trabajamos en este régimen especial, la violación o desobediencia voluntaria y manifiesta a las órdenes del capitán es motivo para que nos despidan. El abandono de la guardia de la nave es motivo para que nos despidan. La falta de respeto a los pasajeros, si estamos hablando un barco de turismo, de pasajeros, es motivo para que nos despidan. Y la embriaguez, por supuesto, es motivo para que nos despidan. Entonces tenemos en el artículo, ahora vamos con el artículo 83, la excepción sería en el trabajo de aprendiz que o el preaviso podemos darlo con 5 días de anticipación y ya con eso damos por terminado nuestro contrato de trabajo. Artículo 84. ¿Qué pasa con la terminación de los contratos a plazo fijo y obra determinada? Artículo 84. ¿Quién nos apoya ahí con la lectura? Buenas tardes. Buenas tardes. Artículo 84. En los contratos a plazo fijo y para ejecución de obra determinada, cada una de las partes puede ponerles término, sin justa causa, antes del advenimiento del plazo o de la conclusión de la obra, pagando a la otra los daños y perjuicios correspondientes, a juicio de un inspector de trabajo o si ya ha surgido litigio, a juicio de los tribunales de trabajo y previsión social. Si la terminación... Si la terminación prematura del contrato ha sido decretada por el patrono, los daños y perjuicios que éste debe de pagar al trabajador no pueden ser inferiores a un día de salario por cada mes de trabajo continuo ejecutado o fracción de tiempo menor. Si no se ha ajustado dicho término, Este
Este mínimo de daños y perjuicios debe ser satisfecho en el momento mismo de la cesación del contrato y es deducible del mayor importe de daños y perjuicios que posteriormente puedan determinar las autoridades de trabajo. Entonces, estemos claros, en caso de plazo fijo y hora determinada, se va a pagar daños y perjuicios, ¿sí? Daños y perjuicios si se termina con antelación este tipo de contratos. Artículo 85. Causales que terminan los contratos de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Veamos, muerte del trabajador y también está la número 2, que sería la fuerza o caso fortuito, la insolvencia o quiebra o liquidación judicial o extrajudicial de la empresa, la incapacidad o la muerte del patrón. En este caso, quienes heredan son nuestros familiares, ¿sí? A ellos les corresponde. Y por cierto, hay diversas normas. Hoy hay normas que hablan del cónyuge conviviente, habla de los padres, habla de los hijos. Hay quienes pues, incluyen hasta los hermanos, claro, siempre que tengan incapacidad. Pero lo interesante acá es de que quienes heredan el fallecimiento de nosotros no se extingue la obligación del patrono, le corresponde a nuestros herederos hoy. Y no hay necesidad de erradicar un proceso serio en testado, sino únicamente probar a través de testados que entrega el RENAP, y ya con eso pues el patrón tiene obligación de pagarnos la indemnización que le correspondía al trabajador. Vamos a la lectura entonces del artículo 85. ¿Quién nos apoya? Por favor, Ronaldo. ¿Puedo yo, licenciado? 85, por favor. Muy bien. Son causas que terminan con los contratos de trabajo de cualquier clase que sean, sin responsabilidad para el trabajador y sin que se extingan los derechos de éste o de sus herederos o concubina para reclamar y obtener el pago de prestaciones o indemnizaciones que puedan corresponderles en virtud de lo ordenado por el presente código o por disposiciones especiales, como las que contengan los reglamentos emitidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el uso de sus atribuciones. Continúo. Sí, por favor. Muerte del trabajador, en cuyo caso, si éste en el momento de su deceso no gozaba de la protección de dicho instituto o si sus dependientes económicos no tienen derecho a sus beneficios correlativos por algún motivo, la obligación del patrono es la de cubrir a dichos dependientes el importe de 1 mes de salario por cada año de servicios prestados, hasta el límite máximo de 15 meses. Si se tratare de empresas con 20 o más trabajadores y de 10 meses si fueran empresas con menos de 20 trabajadores. Dicha indemnización deba cubrirla el patrono en mensualidades equivalentes al monto del salario que por el propio lapso devengaba el trabajador. En el supuesto que las prestaciones otorgadas por el instituto en caso de fallecimiento del trabajador sean inferiores a la regla enunciada, la obligación del patrono se limita a cubrir en la forma indicada la diferencia que resulte para completar este beneficio. La calidad de beneficiario del trabajador fallecido debe ser demostrada ante los tribunales de trabajo y previsión social por medio de los atestados del registro civil o por cualquier otro medio de prueba que sea pertinente, sin que se requiera las formalidades legales que conforme al derecho común fueren procedentes, pero la declaración que el juez haga al respecto no puede ser invocada sino para los fines de este inciso. Las cuestiones se deben tramitar en incidente y b. la fuerza mayor o en el caso fortuito
la insolvencia, quiebra o liquidación judicial o extrajudicial de la empresa, o la incapacidad o la muerte del patrono, esta regla rige cuando los hechos a que ella se refiere produzcan como consecuencia necesaria la imposibilidad absoluta de cumplir el contrato. En estos casos, la Inspección General de Trabajo o los tribunales de trabajo y previsión social, si ya ha surgido litigio, deben graduar discrecionalmente el monto de las obligaciones de la empresa en concepto de despido, sin que en ningún caso estas puedan ser menores del importe de 2 días de salario, ni mayores de 4 meses de salario por cada trabajador. Para este efecto, debe tomarse en cuenta fundamentalmente la capacidad económica de la respectiva empresa, en armonía con el tiempo que tenga de estar en vigor cada contrato. No obstante, el límite máximo que establece el párrafo anterior, si la insolvencia o quiebra se declara culpable o fraudulenta, se debe aplicar las reglas de los artículos 82 y 84, en el caso de que estos den lugar a prestaciones o indemnizaciones mayores a favor de los trabajadores. Ahí termina. Bueno, entonces ahí estaríamos con ese. El artículo 86 es interesante. Puede terminar el contrato sin responsabilidad para el patrono y sin responsabilidad para el trabajador. ¿En qué casos? Por vencimiento del plazo fijo o bien por haber terminado la obra. Ahí pueden dar por terminados los contratos de trabajo sin responsabilidad para el patrono y sin responsabilidad para el trabajador. Claro, siempre y cuando no excedan de 60 días. De lo contrario, sí ya tendrían que pagar. Y acuérdense que hablamos de que esos contratos inclusive no deberían de ser ni por obra determinada ni a plazo fijo, sino que si la naturaleza de la empresa permanente debe ser por tiempo indefinido, por causas legales especialmente estipuladas en el contrato y por mutuo consentimiento. Pero ¿qué pasa cuando nosotros terminamos nuestro contrato de trabajo? Bien, obligación del patrono. ¿A qué está obligado el patrono? A la terminación de todo contrato de trabajo por cualquier causa que éste termine, el patrono debe dar al trabajador un documento que exprese claramente fecha de su entrada y su salida, cuándo inició la relación laboral y cuándo la terminó, qué clase de trabajo ejecutó, salario ordinario o extraordinario devengado durante el último periodo de pago. Esa es obligación del patrono. Pero si el trabajador le dice requiero 2 informaciones más, entonces debe incorporar en su carta de despido lo siguiente: la manera como el trabajador laboró y 2, causa del despido. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque el patrón primero tiene obligación de darnos con los 3 incisos, pero la ley dice que si nosotros le pedimos que incorpore 2 más, debe de indicar por qué motivo nos despidió, ¿sí? Y de qué manera ejecutamos el trabajo. Esa es obligación que le corresponde al patrono al terminar el contrato de trabajo. Por si estamos con las preguntas, va a ser sumamente interesante ustedes cuando hablemos nosotros por ejemplo, en cuanto a terminar un contrato anticipado de obra, de plazo fijo, obra determinado, miren lo que dice el artículo: no va a pagar indemnización, sino que va a pagar daños y perjuicios, tanto trabajador como patrón. Esa pregunta es buenísima para un examen hoy, buenísima, porque va a variar, ¿sí? Bueno, aquí estamos con estas, solo me interesaba la última, ¿eh? Claro, el complemento de todo lo que leímos es precisamente el documento que os les envié. Entonces ahora vamos a ver exactamente la terminación ilegal de un contrato individual de trabajo y obligaciones que derivan de la determinación del mismo, ¿sí? El derecho de inamovilidad. El artículo 151, inciso C y D del Código de Trabajo estipula: se prohíbe a los patronos
despedir a las mujeres trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo o periodo de lactancia, quienes gozan de inamovilidad. Claro, ella puede cometer alguna falta, salvo ese que por causa justificada, originada en falta grave a los deberes derivados del contrato, de conformidad con lo expuesto en el artículo 77, los códigos hablan de 177, pero es 77. En este caso, el patrono debe gestionar el despido ante los tribunales de trabajo y previsión social, para lo cual deberá comprobar la falta y no podrá hacer efectivo el despido hasta que no tenga la autorización judicial. Sin embargo, si la despide, la trabajadora puede acudir a los tribunales de trabajo y previsión social, no a pedir su indemnización, no a pedir daños y perjuicios, no señor, va a pedir la reinstalación a su trabajo, ¿sí? Estos son casos especiales cuando el patrón abusa, va más allá, y por ejemplo, aquí la ley le prohíbe despedir a una mujer en estado de embarazo o lactancia. Claro, salvo prueba probada. Puede despedir porque goza de inamovilidad. Y si en un caso la despide, usted ya como asesor jurídico sabe que no procede el pago de prestaciones, ni indemnización, ni daños y perjuicios, sino que procede la reinstalación. Ese es el primer caso. Formación de un sindicato. En el artículo 209 del Código de Trabajo encontramos: los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Gozan de inamovilidad a partir del momento que aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General del Trabajo. Entonces, por favor, si despiden a un grupo de trabajadores por estar formando un sindicato, usted lo va a asesorar que no procede el pago de indemnización ni prestaciones laborales. Procede la reinstalación porque gozan del derecho de inamovilidad. ¿Sí? Artículo 209. Perdón. Ahora, el inciso C. Los miembros del comité ejecutivo de un sindicato. O sea, los dirigentes de un sindicato, el comité ejecutivo, que puede estar integrado entre 3 y 9 miembros, dice que gozan de inamovilidad en el trabajo durante el desempeño de sus mandatos y hasta 12 meses después de haber cesado el mismo. Claro, yo le digo, con los pactos colectivos de condiciones de trabajo, ese número de 9 ya se excedió. Ahora, por supuesto, dependiendo de los pactos que hayan suscrito los patronos, ya sea en el sector público como el privado, ya han modificado estas cantidades que quienes integran un comité ejecutivo. Pero ya ahorita estamos hablando. Si algún miembro de un comité ejecutivo lo despiden, usted no puede pedir el pago de indemnización. Lo que debemos de pedir es la reinstalación porque gozan precisamente del derecho de inamovilidad. Y por último, emplazamiento de un conflicto colectivo. ¿Qué es esto? A partir del artículo 377 del Código de Trabajo, vamos a encontrar que los trabajadores hacemos un pliego de peticiones y planteamos un conflicto colectivo. A partir de ahí gozamos del derecho de inamovilidad. ¿Qué significa? Que si el patrón nos quiere despedir, tendrá que iniciar el incidente, a pedir la autorización a un juez y hasta que el juez lo autorice nos puede despedir. Claro, tiene que ser por causa justificada. Pero si nos despide sin hacer ese trámite, entonces nosotros pedimos la reinstalación. Nunca el pago de indemnización, nunca el pago de indemnización. Pedimos la reinstalación. Vamos a hacer un repaso así breve, ¿sí? Bueno, ya con eso terminaríamos esto. Bueno, vamos a ver. En el artículo 77 nosotros vamos a encontrar una definición. Artículos 78 y 77 y 78. En el artículo 77 está establecido el despido directo. Es cuando el patrono nos despide. Ahí están enumeradas todas las causales por las que nos puede despedir. ¿Sí? Artículo 78. El procedimiento.
Cuando un patrono despida a un trabajador por una causa enumerada en el artículo 77 o aquellas que hablamos en régimen especial, trabajo de aprendizaje, casa particular, vías de mar y vías navegables, todas esas que son especiales va a variar un poco, pero las generales que establece el código ya nos despidieron de acuerdo al 77. El patrono tiene la obligación de hacerlo por escrito y nosotros tenemos el derecho de emplazar ante un juez de despido. Si no logra aprobar, no va a tener que pagar la indemnización y las prestaciones de ley. Pero resulta que no nos quiere pagar y acudimos a un órgano jurisdiccional. Está obligado a pagarnos por daños y perjuicios hasta 12 meses de salario, mientras si dura ese tiempo más el proceso. Obligado a pagar daños y perjuicios. ¿Sí? Vamos al artículo 79. Es el despido indirecto. Cuando nosotros los trabajadores, por incumplimiento del patrón de una de las condiciones que establece o causas que establece el artículo 79, notamos por despedidos. ¿Qué obligación tenemos? Informarle al patrono que nos estamos dando despedido, por ejemplo, que no nos está pagando completo el salario. Por ejemplo, como patrón usted no lo paga completo, me doy por despedido y le notifico. Él tiene derecho a desplazarnos y a que todos los trabajadores demostremos que efectivamente se dio una causa justificada para los trabajadores para darle un despido directo. ¿Qué consecuencias puede traer si el patrón no logra probar que no era una causa, o pusimos una causa que no era lógica, demostró que sí nos pagaba completo el salario? Ahí lo que procede es que nosotros tenemos que pagar el aporte que le corresponde al preaviso y daños y perjuicios. Cuando estamos hablando del aporte ese, del ajuste del periodo estamos hablando, está hablando de cuántos, si son, usted trabajó de 5 años y tenía que dar el aviso con un mes de anticipación, le van a exactamente, le va a tener que pagarles el equivalente a ese salario del preaviso, sería el equivalente al salario de un mes nuestro, y adicionalmente le va a tener que pagar daños y perjuicios. En el siguiente artículo, que es el 81, estamos con la prueba. El periodo de prueba para patrón y trabajador va a ser de 2 meses. Si ambas partes se ponen de acuerdo, lo pueden reducir exactamente en un mes. La ley no habla de un mes, puede ser menos, dice, ¿sí? Luego vamos a ver en el artículo 82. Habla indemnización por despido injustificado. Nos va a tener que pagar una indemnización. ¿A cuánto equivale la indemnización? Un mes de salario por cada año laborado, por cada año trabajado. Esta indemnización no se puede compensar, no se puede vender, no se puede ceder, ni tampoco se puede embargar, ¿sí? ¿Cómo va a sacar el promedio para pagarnos esta indemnización? De acuerdo al promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios que han llegado durante los últimos 6 meses. Eso es lo que establece directamente el artículo este. En el artículo 83, el famoso preaviso. Dependiendo del tiempo que nosotros tengamos en la empresa, si vamos a renunciarlo, tenemos que hacer con esa antelación. Dice, antes de 6 meses de servicio continuo, con 1 semana de anticipación. Y si fuera trabajo de aprendizaje, 5 días, que es una excepción. Después de 6 meses de servicios, pero menos de 1 año, con 10 días de antelación. Después de 1 año de servicios continuos, pero menos de 5, con 2 semanas de anticipación. Después de 5 años de servicios continuos, con 1 mes de anticipación. Lo tenemos que hacer de esa manera. El 84 es interesante. ¿Qué pasa con los contratos a plazo fijo y obra determinada que concluyen antes que se dé la obra, antes que se dé el plazo fijo? Ahí no habla la ley de indemnización, sino de un pago de daños y perjuicios. En el artículo 85 dice causales que terminan los contratos de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Y está hablando precisamente de la muerte del trabajador, que esa pues, no es imputable a él, pues.
la fuerza mayor o caso fortuito, la insolvencia, quiebra o liquidación judicial o extrajudicial de la empresa, la incapacidad o muerte del patrón. En esos casos, pues también se da la terminación del contrato de trabajo, ¿sí? Por supuesto, sin responsabilidad por parte del trabajador. Por último, tenemos la terminación sin responsabilidad para ambas partes. ¿Por qué? Se venció el plazo fijo, terminó la obra determinada, o bien, en el caso que estamos viendo, por disposición de la ley, y también puede ser por conjunto consentimiento. Nos ponemos de acuerdo, yo me voy a retirar, él está de acuerdo, no hay necesidad de preaviso, acepta la renuncia, de común acuerdo, yo me retiro de la empresa. Y por último, la obligación que tiene el patrono, precisamente de enviar, de entregarnos un documento cuando terminamos la relación laboral, que va a contener fecha, que se inició y terminó la relación laboral. ¿Qué trabajo ejecutábamos? Pero si Alejandra Pérez dice, mire, yo quiero que me incorpore dos aspectos. Primero, ¿cómo fue el rendimiento de mi trabajo? Tengo la obligación como patrono de incorporar ese dato que Alejandra me pidió. Dos, ¿cuál fue la causa del despido? También. Este documento es obligación del patrono. Si no lo entrega, puede estar sujeto a una sanción por parte de la Delegación Departamental de Inspección General de Trabajo, precisamente de las sanciones contenidas en el artículo 272 del Código de Trabajo. Esos son en términos generales. Vimos los procesos de reinstalación, no de pago de prestación, no pago de indemnización, mujer trabajadora en estado de embarazo, lactancia. Vimos lo relativo a la formación de un sindicato, los miembros del comité ejecutivo de un sindicato, y cuando los trabajadores han emplazado a través de un conflicto de carácter económico-social a una empresa. Y en ese caso no procede el pago de indemnización, sino la reinstalación de los trabajadores cuando el patrón no ha pedido autorización. ¿Sí? Bueno, ese es en términos generales lo que queríamos ver hoy con la terminación del contrato de trabajo. Quería tomar unos minutos para ver cómo estamos con el trabajo que estamos elaborando. ¿Sí? Entonces, por favor, no sé si están ahí los coordinadores. ¿Está alguno de los coordinadores? Buenas tardes. Sí, Buenas Luis. tardes, licenciado. Sí, aquí estoy. Luis, solamente, ¿para cuándo? Ya Buenas algunos, tardes, Liz. Buenas tardes, Giovanna. gracias. Para el día de mañana está la fecha límite para que los compañeros envíen los cuestionarios. Va, miren, pues a mí me interesa, por favor, que los envíen. Fíjense que ahorita tenemos 35 conectados. Hay 15 alumnos que no se presentan o 20 alumnos que no se presentan a clase, y el examen ya quedamos que va a ser de 35 puntos. Yo, dependiendo, indubio por estudiante, vamos a ver, voy a tomar la decisión de que sean 3 puntos o 2 puntos para los cuestionarios, y los otros van a ser de asistencia. Yo miro que por lo menos aquí hay 20 alumnos que no van a tener 2 puntos de asistencia. Puntos vamos a ir con selección múltiple. Nosotros el día de hoy le enviamos a los coordinadores 100 preguntas, creo que son, no, 150 creo que son. Les enviamos para que se incorporen también a esos cuestionarios. La idea es de que por favor ninguno deje de hacer, si no es un trabajo también que usted se va a quedar frito, no. Este es un cuestionario que usted lo va a hacer con todo cariño y le va a servir a toda la clase, ¿sí? Y yo voy a tomar de esas preguntas exactamente para hacer el examen. Decime, Daniel, ¿querías hablar? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas Disculpe una pregunta. Fíjese, licenciado, que yo realmente el día que organizaron los grupos y que se dejó esa tarea, yo no pude conectarme. Entonces realmente estoy como viendo, ¿verdad? Que realmente qué es lo que se debe de hacer, y me siento un poco perdido, la verdad, y no me gustaría perder esos puntos. Gracias, licenciado. Bueno, mira, ahí lo que puedes hacer es, ahí está Luis y está Giovanna, que ellos son coordinadores que tenemos que emplear preguntas. No sé si puedes explicarles así brevemente,
Luis o Giovanna, unos 2 minutos. Gracias, licenciado. Sí, Daniel, mucho gusto. En el grupo de WhatsApp del curso, ahí dejamos las instrucciones. Básicamente es realizar un cuestionario de 10 preguntas de los documentos compartidos en el Classroom del curso de Derecho Laboral. Son del material 6 al número 10. De ahí hay que sacar 10 preguntas de todo eso y se tienen que subir al Classroom. Y también para informarle, licenciado, que de las personas que estamos en el curso, solo 7 personas han enviado cuestionario. De ahí las demás personas, pues todavía no lo han enviado, pero sería importante que lo empezaran a enviar para poder comenzar a trabajarlo y depurarlo. Gracias. Bueno, Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, licenciado. bueno, ya estamos, por favor, yo les encargo ya ese trabajo porque es valioso, va a ser importante, no solo genera puntos para el examen, sino que también nos va a servir para poder todos tener un documento para poder estudiar. Hagámoslo, por favor. Licenciado. Sí. Licenciado. Sí. Perdone que interrumpa. ¿Será que con subirlo al grupo de WhatsApp ya está o hay que mandarlo a otro lado? No, ahí, ¿cómo? Ahí, Giovanna, ¿qué pasa? Ah, vaya. Claro, Con el que lo suban. Sí, Giovanna. Donaldo, le comento, se tiene que subir al Classroom. Se creó un Classroom aparte del que ya se posee para la clase, se creó un Classroom aparte, ya está el link, como lo dijo Luis, en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Esto con el fin de tener un mejor control y de esa manera también poder filtrar mejor las preguntas. El documento se sube en PDF, ya está creada la tarea en dicho Classroom, es un tablón aparte. Lo que sí quiero agregar a lo que Luis había dicho es que nosotros como coordinadores tenemos una fecha límite. Entonces recordemos que somos 50 compañeros. Si ustedes no envían sus preguntas a más tardar mañana a medianoche, que es la fecha límite que se les brindó a ustedes, nosotros ya no los podemos recibir porque nosotros tenemos una fecha límite también como coordinadores. Entonces, sí, los insto, ¿verdad?, a que cumplan con su parte para no perder los puntos, básicamente, ¿verdad? Pero sí les encargo, no para no estar repitiendo las cosas, nosotros no hemos hablado ya, esta es la segunda clase que hablamos, y yo sí necesito pues que ustedes lo puedan estar ahí pendientes de Giovanna, escriban en Classroom, escriban en el grupo, tenemos un grupo ahí donde estamos, hagan sus consultas, yo sé que Luis y Giovanna nos apoyan ahí, aclarando todas las dudas que todavía ustedes tengan. ¿Estamos? Bueno. ¿Querías decir algo más, Donaldo o Luis? Sí, perdón, yo sí quiero preguntar en qué fecha publicaron este enlace para el Classroom, este nuevo, y si se entra por el Classroom o es en el WhatsApp. Fue el día miércoles y se envió el link directo para que ustedes se unan al nuevo tablón de Classroom. Pero de igual manera, ahora mismo lo vuelvo a reenviar para que todos lo tengan actualizado. Se unen al tablón de Classroom y es la única tarea que está creada, es donde ustedes van, es el apartado donde ustedes deben de subir su tarea, como les dije. Son 10 preguntas, es un formato PDF, las preguntas deben ser con selección múltiple. Lo ideal sería, para tener un mejor control y una mejor filtración de los documentos, que saquen 2 preguntas por cada documento. Los documentos a trabajar son del 6 al 10. Perdón, ¿tienen que ser de selección múltiple necesariamente? Sí, porque ese es el formato que ya se está trabajando en la clase. Ok, yo había hecho 10 de otra forma, pero bueno, las voy a cambiar. Muy amable, gracias. Ya Ok, envié el gracias. link de la asistencia, compañeros, pueden llenarla. Solo agregue Muy otra amable. Sí, hombre. Bueno, ahí estamos, pues. Por efectos de tiempo y para que ustedes puedan trabajar, que solo tienen hasta hoy y mañana, pues vamos a dejar la clase ahí y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes, ¿sí? Con el tema de la jornada de trabajo. Un fuerte abrazo, feliz fin de semana y nos vemos el día lunes aquí en forma virtual. Gracias, licenciado. Bueno, se cuidan. Muy amable, gracias. No, Giovanna. Giovanna, disculpa, no.
Si no, le pueden escribir a Giovanna en el grupo de WhatsApp que tenemos. ¿Quién manda? Que te escriban en el grupo o le escriban a Luis. Sí, sí, está bien, muy amable, gracias. Va, pues. Bueno, jóvenes, nos vemos si Dios quiere el día lunes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Dios te Gracias, quiera. Lick. Bueno.